Hola, hola, ¿qué tal? El saludo de siempre y con él la bienvenida a mi canal de YouTube sobre actualización científica en materia de anestesiología y reanimación. Hoy estaremos abordando un tema solicitado y recurrente y son los cálculos dentro de la evaluación preoperatoria para cirugía de tórax. Así es que después de unos mesecillos de vacaciones y con la invitación a que te suscribas, ya comenzamos. Imaginemos que tenemos a este paciente con una lesión tumoral en la base inferior del pulmón derecho, o sea, en el lóbulo inferior del pulmón derecho. Nos llega a la consulta y para él vamos a emplear la escalera modificada de la evaluación preoperatoria para cirugía torácica. ¡Ay! Muy bien, se acabó. Vale, esta es la escalera. Se compone de varios elementos y el primer escalón, ojo, es la evaluación preoperatoria inicial, donde aquí pues básicamente vamos a aplicar el índice de Karnofsky, mayor de 40, es uno de los criterios. Pero ¿qué cosa es esto? Recordáis que estamos hablando de un paciente que tiene una lesión oncológica. El índice de Karnofsky evalúa, digamos, el estado general de todos los pacientes oncológicos, donde, para que me entiendan mejor, 100 es un paciente totalmente independiente y aparentemente normal, y 0 es un paciente fallecido. Es similar al ECOG, que también evalúa el status performance de los pacientes oncológicos, donde 5 es paciente fallecido y 0 pues es el paciente aparentemente normal. Y uno de los criterios para la cirugía torácica en el paciente oncológico pues es un índice de Karnofsky mayor o igual a 40. También en este primer escalón incluimos los antecedentes patológicos personales, los complementarios, bueno, todo lo que sabemos. Ya de eso tengo un vídeo en el canal, voy a dejar la descripción, el link en la descripción del video. Y por lo otro y último dentro de este escalón, y es lo fundamental, es el análisis de riesgo. Análisis de riesgo que vamos a hacer con las escalas que también hemos debatido, el NSKIP de la Sociedad Americana de Cirugía y el MedCalc, poderosísima herramienta que se la recomiendo. Dentro de ellos les recomiendo pues el Gupta, que es una escala de riesgo de fallo respiratorio, insuficiencia respiratoria posoperatoria, el ARISCAT, una escala con alta sensibilidad, un score que predice las complicaciones pulmonares posoperatorias, Gupta, que es una escala de riesgo de neumonía. Recordad que ARISCAT no está precisamente asociada o no fue hecha para la cirugía de tórax, pero es excelente en este sentido. Y la escala de Corana Risk Score, que es una escala que evalúa la incidencia de tromboembolismo, el riesgo de tromboembolismo venoso en los pacientes con cáncer. Recuerden que este tipo de pacientes es un escenario totalmente independiente al resto, ya que casi siempre van a ser remitidos a cirugías de muy alto riesgo. Otro elemento es que tienen las mismas comorbilidades que tienen el resto de los pacientes, diabetes, hipertensión y tal, pero encima o sumado a ello también tienen su enfermedad oncológica, que es una enfermedad sistémica, y si a ello le añadimos los múltiples tratamientos que han recibido para la misma, radioterapia o quimioterapia en cualquiera de sus modalidades, pues tenemos que sumarle todos los efectos adversos. Por eso este tipo de paciente es especial. Y también continuaremos evaluando el riesgo en este primer escalón con el índice de riesgo cardíaco revisado. Ojo, porque recordáis que 0 punto clase 1 de riesgo en el índice cardíaco revisado equivale a 3,9% de riesgo. O sea, que 0 punto o clase 1 no quiere decir que no tengamos riesgo. No, para nada. Sino que 0 punto clase 1 de riesgo es 3,9% de probabilidades de mortalidad a los 30 días del postoperatorio de causa cardíaca. Aquí presento pues la escala del índice de riesgo cardíaco revisado con su sistema de puntuación y tal. Y ahora uno de los platos fuertes de nuestro video, y es en esta tabla les demuestro algo bien novedoso, más o menos tiene como cerca de un año y algo, que es un índice de riesgo cardíaco revisado pero recalibrado para la cirugía de tórax. Básicamente incluye las mismas variables que el índice de riesgo cardíaco revisado, pero con otro sistema de puntuación, ya que está recalibrado para la cirugía de tórax. Por ejemplo, el paciente con antecedentes de enfermedad, por ejemplo cerebrovascular, antes tenía un punto en el índice cardíaco revisado convencional y aquí, por ejemplo, tiene 1,5. La cirugía de elevado riesgo, por ejemplo, en el índice cardíaco revisado tiene un punto, aquí se le asigna 1,5.
0,5. Pero ojo, porque la cirugía de alto riesgo en este índice de riesgo cardíaco revisado, recalibrado para cirugía torácica, se incluye nada más la neumonectomía. Y así sucesivamente. Si comparan o se fijan bien, 0 puntos. Tiene una mortalidad de 3,9 como mínimo por ciento a los 30 días del postoperatorio de causa cardíaca. Sin embargo, en la clase A o 0 puntos por este índice de riesgo tiene solamente un 2%. Pero fijaos y fíjense que los pacientes que tienen 3 o más puntos tienen un 15% de probabilidades de mortalidad. Sin embargo, el último sistema de puntuación o en este índice de riesgo 2,5 más, y aquí sí se sube de forma significativa a un 23% de mortalidad. Y otro de los platos fuertes en nuestra conferencia es el Thoraco Square, un square novedoso que está adaptado para la cirugía torácica y que tiene algunas variables importantes como grupos de edad, sexo, riesgo, estado físico, puntuación de disnea y demás. Al final, un poco más al final, estaremos hablando sobre este square. Hay un artículo novedoso que lo traigo a colación de la Sociedad Española de Anestesiología Cardiotorácica que incluye algunas pautas o recomendaciones dentro de este sentido, dentro de la evaluación preoperatoria como tal, y que me llamaron la atención. O sea, dice o recomiendan un electrocardiograma y la determinación de troponinas pre y postoperatorias de 48 a 72 horas. Básicamente, la determinación de troponinas ultrasensibles no está pues al alcance de muchos centros asistenciales, pero sí otras troponinas, otros marcadores de daño miocárdico que no son tan sensibles, pero bueno, se pueden determinar. Pero aquí discrepo en este segundo supuesto, y es que ellos recomiendan un ecocardiograma si, ojo, si, aquí hay una frase condicional, se sospecha disfunción ventricular, valvulopatías o hipertensión pulmonar. En mi caso, y es una opinión personal, pero además también lo recomiendan las guías, yo recomiendo un ecocardiograma en todos los pacientes que tengan uno o más factores de riesgo en el índice cardíaco revisado si van a ser intervenidos quirúrgicamente de una cirugía de alto riesgo, como lo es la cirugía torácica. Así es que le elimino la frase, digamos, el sí, aunque no, o sea, lo recomiendo, aunque no sospeche disfunción ventricular, valvulopatía o hipertensión. Repito, en los pacientes que tengan uno o más factores de riesgo del índice cardíaco revisado propuestos para cirugía de envergadura o cirugía mayor, que también lo hemos visto en conferencias anteriores. Pacientes con infarto de miocardio en los últimos 6 meses requieren valoración por cardiología, básicamente esto lo conocemos. En los pacientes en los que se demuestra una lesión coronaria significativa, ojo, ya hemos hablado en el canal que es una lesión coronaria significativa, debe considerarse la cirugía de revascularización coronaria antes de la cirugía pulmonar. Y aquí, ojo, porque deberíamos tener en cuenta riesgo-beneficio, o sea, el beneficio de una revascularización sobre el riesgo de posponer una cirugía sensible de tiempo como lo es la oncológica. Recordar también que en este paciente, después de la revascularización coronaria, independientemente del tipo que sea, va a haber un intervalo de tiempo donde se va a necesitar doble antiagregación, anticoagulación. Bueno, básicamente también hemos hablado de eso en el canal, y después de la cirugía va a haber un tiempo determinado en el cual tampoco se puede hacer la cirugía oncológica. Así es que bueno, evaluar riesgo-beneficio en este sentido. Y por último, y me llamó la atención dice que el antecedente de infarto de miocardio en los últimos 30 días contraindica la cirugía de resección pulmonar. Básicamente esto lo sabemos, pero dice que no se recomienda la resección pulmonar hasta las 6 semanas posteriores tras la valoración por el cardiólogo. O sea, que aquí incluyen ya una variable cuantitativa, dice hasta 6 semanas. O sea, te marca un límite de tiempo, y eso, bueno, un tanto me llamó la atención. Y vale, si hay que elegir uno, yo soy el de la corbata roja, ¿eh? Venga, así terminamos la evaluación del riesgo, análisis de riesgo, y pasamos del primer escalón al segundo escalón. Aquí vamos a evaluar la mecánica respiratoria con el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y el DELCO, pero el volumen expiratorio forzado en el primer segundo se extrae ese valor de la espirometría. Veamos un poco acerca de esto. Esto es un ejemplo o un supuesto de una espirometría que nos puede llegar. Para hablar un poquito de ella, pues, bueno, la espirometría básicamente tiene un valor de referencia, o sea, estos son los valores que tiene que hacer nuestro paciente según su peso, su talla, su edad, su raza, su etnia y demás. Los valores de referencia. Estos son los valores predichos, que son los que hace nuestro paciente, o sea, en el ejercicio per se de la prueba. Y estos son, pues, el test o la prueba post-broncodilatadora. ¿Qué cosa es esto? Básicamente los valores de referencia, lo que hace nuestro paciente durante el examen médico, durante la prueba. Hacen una pausa de la prueba, le dan o a inhalar una sustancia broncodilatadora, salbutamol, cualquiera, y después repiten la prueba y repiten estos parámetros, pero ya
con estos, o sea, hay parámetros diferentes, valores diferentes a los valores predichos iniciales que hizo después del test post-broncodilatador. Cuando siempre veamos una espirometría, lo primero que hay que fijarse es en este índice, en esta fracción, que es el índice volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre capacidad vital forzada. ¿Y qué cosa es esto? Bueno, básicamente la capacidad vital forzada, grosso modo, va a ser todo lo que tiene nuestro paciente para soltar, ¿vale? Y esto va a ser lo que suelta, o sea, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, pero como su nombre lo dice, en el primer segundo. Se supone que en un paciente normal va a ser capaz de soltar, de todo lo que tiene para soltar, va a ser capaz en el primer segundo de soltar, o debe de ser capaz, aparentemente normal, el 80% de ese valor. Pero, por ejemplo, si un paciente tiene una enfermedad obstructiva, pues en el primer segundo, como esta patología tiene obstrucción al flujo expiratorio, este paciente no va a ser capaz en el primer segundo de expulsar ese 80% de todo lo que tiene para soltar. Por tanto, se va a prolongar y va a haber una disminución de este índice. Por tanto, este cociente va a marcar siempre enfermedades obstructivas. Cuando el índice volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre capacidad vital forzada está por debajo de 70, nos va a decir que nuestro paciente tiene una enfermedad obstructiva. Fíjense acá que, bueno, tiene que hacer, según sus datos demográficos, según sus valores, tiene que hacer 60,86 y nuestro paciente hizo 87,20, o sea que hizo por encima del que tenía que hacer, o sea, hizo un 143% del predicho, ¿vale? Está por encima de 70, por tanto, nuestro paciente no tiene ninguna enfermedad obstructiva. El segundo valor que tenemos que tener en cuenta es la capacidad vital forzada. Esto nos dice si existe algún tipo de restricción en la espirometría. Su valor normal es por encima de 80, ¿ya? Si este valor está por encima de 80, veamos, tiene una referencia de 3,79, nuestro paciente hizo 3,71, pues básicamente está al 98% de su referencia, tiene un 98%, su predicho está al 98%, básicamente está por encima del 80% y es aparentemente normal. Nuestro paciente no tiene tampoco una enfermedad restrictiva. Y por último, uno de los valores también importantes es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Ya, o sea, nuestra referencia es 2,87 y nuestro paciente fue capaz de soltar en el primer segundo 3,24, o sea, que fue por encima. Y básicamente hizo un 113%. Al test post-broncodilatador hay 0 respuesta. Veamos que en el predicho inicial pues tiene 3,24 y después de la prueba post-broncodilatadora tuvo 3,20, o sea que prácticamente hay variación nula o no hay variación entre los valores pre-test y post-test, por tanto la variación es nula. Una variación significativa es cuando existe un valor de 12% y una variación muy significativa es cuando exista un valor por encima de 15%. Pongamos un ejemplo, un paciente que tenga una enfermedad, por ejemplo, digamos, obstructiva, pues básicamente si le damos le hacemos una prueba o un test post-broncodilatador, por ejemplo, en el asma bronquial, que va a ser una obstrucción reversible, ya este valor pues debe dar una diferencia significativa. Pero si nuestro paciente pues básicamente lo que tiene es un EPOC, que es una obstrucción no reversible, nos va a decir que hay una enfermedad obstructiva pero con nulo cambio en el test post-broncodilatador, porque básicamente el EPOC es una enfermedad obstructiva no reversible y por tanto no va a haber variación. Esto entonces nos dice para evaluar las enfermedades obstructivas si hay restricción y para evaluar el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y si existe o no cambio. Esto es un paciente que no tiene una enfermedad obstructiva, no tiene una enfermedad restrictiva, por tanto es una espirometría aparentemente normal. Pero si quieres saber más acerca de espirometría, sus valores normales, patrones de referencia, cuáles son todas las enfermedades obstructivas y todas las restrictivas, implicaciones dentro del manejo anestésico y además incluso cuántas enfermedades restrictivas cursan con patrón obstructivo, me lo dejáis saber en los comentarios y también lo estaré haciendo. ¿Ya quieres dejar eso? Vale, que ya vuelvo. Pero veamos entonces algo por acá y continuamos viendo el segundo escalón, el volumen expiratorio forzado de nuestro paciente, que dicho sea de paso, el que se coge, el valor que se coge es 113, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, se coge el por ciento, 113 del predicho, y aquí lo podemos apreciar. Todo el volumen expiratorio forzado en el primer segundo mayor de 80, estos pacientes pasan a cirugía porque tienen muy baja probabilidad de complicaciones en el postoperatorio, o sea, que no necesitan hacerse nada más. Ahora, vale, esto no es un criterio solamente unicista,
no solamente depende de esto, ¿ok? Sino que hay una interacción entre todos los factores. Pero bueno, básicamente es un factor de peso. Ahora, ¿qué ocurre? Todos los pacientes que tengan un volumen expiratorio forzado por debajo de 80, ya la cosa se complica un poquitico más, porque tendríamos entonces que hallar el volumen expiratorio forzado en el primer segundo postoperatorio predicho y nos va a dar un valor. Pero veamos un ejemplo. Aquí tenemos otra espirometría, perdonen, de un paciente, y lo vamos a tomar como referencia, de sexo masculino, de 168 centímetros, 56 años y 72 kilos. Lo primero que vamos a hacer es evaluar el cociente volumen expiratorio forzado en el primer segundo, capacidad vital forzada, y vemos que su valor de referencia es 74.93 y aquí hizo 52.78. Venga, que está por debajo, y no solamente por debajo, sino que está también por debajo de 70%. Por tanto, ya podemos ir analizando que nuestro paciente debe de tener una enfermedad obstructiva. ¿Ya? Ahora, el próximo valor a tener en cuenta es la capacidad vital forzada. Acá tiene un valor de referencia de 4.52 y nuestro paciente hizo 4.33, perdone. Por tanto, tiene un 96 con respecto al predicho. O sea, si es por encima de 80, nuestro paciente no tiene una enfermedad restrictiva. Por tanto, tiene nada más una enfermedad obstructiva pura. Y por último, analicemos el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Nos dice acá que el valor de referencia es 3.36 e hizo 2.26, o sea, hizo un 67% del predicho. Pero aquí hay un dato interesante, y es que pre-test, nuestro paciente, el predicho pre-test fue de 2.26, lo podemos ver. Sin embargo, en el post-test o después del test o de la prueba post-broncodilatadora varió a 2.80. Por tanto, hubo un cambio o un porciento de cambio de 22%, muy alto. Entonces, podemos ir concluyendo que nuestro paciente tiene una enfermedad obstructiva, o que esta espirometría presenta datos de una enfermedad o patrones de una enfermedad obstructiva con un porciento de cambio significativo en el test post-broncodilatador, en este caso 22%. Pues si es una obstrucción que resuelve con el test post-broncodilatador, evidentemente estamos en presencia de un paciente con una posible o probable asma bronquial. Y entonces, bueno, el valor que cogemos para continuar nuestra evaluación preoperatoria es este, 67, que es el porciento del predicho del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y entonces volvemos a nuestro recuadro y podemos apreciar acá que nuestro volumen expiratorio forzado en el primer segundo está por debajo de 80, o sea que decíamos que tenía 67, y si es de esta forma, como lo mostramos en la espirometría anterior, pues hay que calcularle el volumen expiratorio, repito, forzado en el primer segundo postoperatorio predicho. Pero veamos un poquito más acerca de esto y cómo lo podemos hacer. Bueno, venga, con esta fórmula inmensa, pero no os preocupéis porque al final lo vamos a ir dilucidando y se la voy a hacer muy, pero muy fácil. Perfecto, volumen expiratorio forzado en el primer segundo postoperatorio predicho va a ser igual al volumen expiratorio forzado en el primer segundo que tiene nuestro paciente, que ya dijimos que era 67, y una fórmula inmensa, o sea, eso va a multiplicar a 1, bueno, en fin. Al final, bueno, dijimos al inicio que nuestro paciente tenía una lesión tumoral en el lóbulo inferior del pulmón derecho. Pues existen los segmentos pulmonares y cada uno de ellos está dividido por subsegmentos. Tenemos un total de 42 subsegmentos pulmonares, de forma tal que el pulmón derecho tiene 6 superior, el lóbulo medio incluye 4, el lóbulo inferior incluye 12, y así el pulmón izquierdo respectivamente. Pero ¿cómo despejamos esta fórmula? Pues básicamente decimos que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo postoperatorio predicho va a ser igual al BEF1 que tenía en nuestro paciente, que era 67 por 1 menos, si es el lóbulo inferior derecho, tenemos 12 segmentos pulmonares, 1 menos 12 por 100 entre 42 sobre 100. Básicamente esto quedaría de esta forma, o sea, 67 por 1 menos 28,57. ¿Que de dónde sale este número? Pues de la división de 12 por 100 entre 42. Esto se divide entonces entre 100, porque básicamente es en el orden que aparece, y nos daría esto, 67 por 1 menos 0,29, que básicamente 0,29 es el resultado de la división de 28,57 sobre 100, que daría algo más o menos así como 0,2857, bueno, pero en fin, se redondea a 0,29. Continuamos con la fórmula y esto va a ser igual, volumen expiratorio forzado en el primer segundo postoperatorio predicho va a ser igual a 67 por 0,71, que 0,71 es el resultado de esto, de 1 menos 0,29, y al final nos da este resultado, o sea, 47,57. ¿Qué quiere decir volumen expiratorio forzado en el primer segundo postoperatorio predicho? Va a ser el volumen con el cual
va a ser el volumen expiratorio forzado en el primer segundo con el cual se va a quedar nuestro paciente cuando le extirpemos el lóbulo inferior del pulmón derecho, cuando nos llevemos 12 subsegmentos pulmonares, que partiendo sobre la base de que su volumen expiratorio inicial era 67. Pero olvídense de esta fórmula tan larga, hay otro elemento u otra forma, digamos, mucho más sencilla. Imaginemos que básicamente vamos a extirpar este lóbulo, o sea, con 12 segmentos, y que todos los segmentos pulmonares, los subsegmentos pulmonares suman 42. Pues básicamente decimos 12 entre 42, y eso que nos va a dar 2 entre 42 lo vamos a multiplicar por 100 y nos va a dar 29%. Y entonces en un cálculo muy sencillo vamos a decir, bueno, si partimos de 67, a 67 le vamos a quitar el 29% y básicamente eso nos va a dar el mismo número, o sea, 47,57. Entonces ya podemos decir que nuestro volumen expiratorio forzado en el primer segundo posoperatorio predicho va a ser igual a 47,57, que fue calculado porque nuestro BEF inicial dio menor a 80. Entonces volvamos a nuestra famosa escalera y podemos incorporarlo acá en uno de estos grupos. Recuerde que si es mayor a 60, el paciente, pues, bueno, básicamente ya tiene un riesgo no bajo, pero sí moderado, y que, bueno, puede pasar igual a cirugía sin tanto problema o sin tantos cálculos por encima de lo que ya hemos hecho. Pero si el volumen expiratorio forzado en el primer segundo posoperatorio predicho está entre 60 y 40, pues ya tiene un riesgo intermedio, y de intermedio a moderado. Si está entre 30 y 40 es un riesgo muy elevado, y si está por debajo de 30 el riesgo es demasiado alto, no se asume. Por tanto, un BEF1 posoperatorio predicho por debajo de 30, pues básicamente contraindica la cirugía de tórax. Y entonces así es como evaluamos la mecánica respiratoria. Pero ojo, porque con este DELCO, pues básicamente, que no voy a entrar a hablar porque es que no está disponible en muchos centros institucionales, pues básicamente esto no es más o consiste en darle al paciente a inhalar monóxido de carbono, que es altamente difusible. En un paciente normal sin alteración de la difusión se supone que todo lo que inhale de monóxido de carbono altamente difusible, como no tiene alteración en la membrana alveolo-capilar, pasa al capilar pulmonar y a la sangre, y por tanto lo que expira va a ser mucho menor que lo que inspiró. Por tanto va a haber mucho gradiente entre lo que inspira y lo que expira, y esto pues básicamente va a dar un resultado o un DELCO que arroja que no hay alteración de la difusión. Pero imaginaos que hay un paciente que básicamente tiene alteración de la membrana alveolo-capilar o que tiene alteración de la difusión. Pues venga, entonces la concentración de monóxido de carbono que vas a inspirar no va a pasar al capilar pulmonar porque tienes alteración básicamente de la difusión, y entonces lo que tú vas a expirar va a ser muy similar a lo que inspiraste, de forma tal que va a haber muy poco gradiente entre la concentración inspirada y expirada de CO o monóxido de carbono. Por tanto, esto va a ser un DELCO muy típico de enfermedades que tienen patrones de alteración de la difusión o del intercambio. Entonces, una vez evaluado el volumen expiratorio forzado en el primer segundo posoperatorio predicho y sabiendo ya dónde se incluye nuestra escala de riesgo del paciente y si procede a una cirugía, pues básicamente evaluamos el intercambio gaseoso. Esto, y lo digo pues bueno de manera muy sutil, el DELCO también ayuda a evaluar el intercambio de gases. Básicamente es una prueba, digamos, muy concluyente. Pero un detalle interesante, y es que como estamos hablando de pacientes oncológicos, ojo, porque el DELCO pues se afecta por los tratamientos oncoespecíficos, dígase quimioterapia o radioterapia en cualquiera de sus modalidades, y esto es una de las diferencias que tiene con el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y básicamente muchos de los pacientes de cirugía torácica, pacientes oncológicos, han recibido neoadyuvancia. ¿Qué quiere decir esto? Tratamientos oncológicos previos a la intervención. Si fueran tratamientos oncológicos después de la intervención, básicamente se llamará adyuvancia. Entonces el intercambio gaseoso, y no voy a entrar pues mucho en este tipo de parámetros porque básicamente lo que rige la gasometría se mide por la PO2 y la PCO2, bueno, por encima de 60, PCO2 menos de 45 y demás, y llegamos al cuarto escalón. O sea, si nuestro paciente se encuentra dentro de estos valores, entre 60 y 40, entre 30 y 40, tenemos que seguir o continuar ascendiendo en nuestra escalera de evaluación de riesgo. Y por último llegamos al último escalón, que es interacción corazón-pulmón, y básicamente aquí lo que nos interesa es esta variable, o sea, consumo de oxígeno. Venga,
Hay algunos tips y sobre todo algunos grupos de pacientes, sobre todo aquellos que tienen un consumo de oxígeno por encima de 20 mililitros por kilo por minuto. Este tipo de pacientes tienen un bajo riesgo quirúrgico y se puede realizar cualquier tipo de resección pulmonar. Pero por ejemplo, y esto es tomado de la revista de anestesiología cardiotorácica, la revista española, ellos incluyen este punto de corte de 10 a 20. En muchos de los artículos que yo he leído y en el plano personal en lo que he empleado, también lo dice la literatura de referencia de la especialidad, te sitúan un punto de corte de 20 para bajo riesgo, un punto de corte de 20 a 15 o entre 15 y 20 como riesgo intermedio, otro de 15 a 10 que incluye un riesgo elevado y otro por debajo de 10, donde el riesgo quirúrgico es muy elevado, la mortalidad es muy alta y tampoco, digamos, es un paciente tributario a cirugía de tórax, o por debajo de 10, como quieras llamarle, se contraindica la cirugía de tórax. Recordar que la prueba de esfuerzo con medición de consumo máximo de oxígeno pues, es el gold estándar, claro está, pero evidentemente esto no está disponible tampoco en muchos centros asistenciales. Pero ojo, porque ahora te voy a explicar cómo a través de estos parámetros podemos obtener estos resultados, así como lo estás oyendo, resultados cuantitativos de capacidad de consumo máximo de oxígeno. Y lo primero, y esta herramienta poderosísima, es la prueba de marcha de los 6 minutos. Imaginemos este paciente que ya tiene los parámetros que decíamos. Entonces iríamos a MedCalc, esta herramienta descargable que es en el plano personal muy buena, ya yo la tengo abierta acá en el MedCalc, y ponemos distancia a pie o caminata a los 6 minutos. Aquí introducimos la variable, bueno, esto está en español porque de forma didáctica hice la traducción, pues le ponemos la altura, decíamos que era un paciente de 1,68, que tenía 56 años y que pesaba 72 kilos. Venga, el sistema automáticamente te va a dar, digamos, algunos parámetros. Te dice que este paciente, pues para su altura, su peso, su edad sobre todo, debe hacer una distancia máxima de 555 metros y la distancia o el límite inferior de la normalidad es 402 metros. Pues venga, supongamos que nuestro paciente no nos pudo hacer los 555, pero por ejemplo hizo, digamos, no sé, 520, por ejemplo. Estos 520, y el programa automáticamente nos va a decir que representa el 94% del total que tenía que hacer. Una cifra que no está tan mala, pero bueno, venga, a ver, ¿y cómo llevar este dato a consumo de oxígeno? Que es lo que me interesa para poder incluirlo en uno de los grupos de riesgo. Pues muy sencillo, lo hacemos así. Recuerden este resultado, o sea, que con la caminata a los 6 minutos, básicamente el paciente lo que nos hizo, fue 520, entonces venimos y decimos 520 entre 30 y va a ser igual a 17,33 mililitros por kilo por minuto. Fíjense que ya se incluye dentro del grupo de riesgo de 15 a 20 o de riesgo intermedio. Pero también está otra poderosa herramienta que es el DASI o índice Duque, ya está calculado, pero vamos a hacerlo por acá. Por ejemplo, y ya lo tengo abierto, también el navegador. El Duque lo pueden encontrar en el MedCalc, todas están en el MedCalc y aquí lo podemos ver. Supongamos que esto es un cuestionario estructurado, claro, que incluso lo que proponen muchas de las guías en la evaluación preoperatoria, ponemos en el MedCalc Duque o DASI, ya nos va a salir este cuestionario, que tiene un valor máximo de 58,2 puntos y de 9,89 MEC. Recuerden que en todo tipo de evaluación preoperatoria, un paciente con más de 7,5 o más MEC es un paciente con una buena clase funcional, por tanto y demás, pues digamos que tiene bajo riesgo de complicaciones. Pero cuando le hacemos las preguntas vemos que nuestro paciente pues, puede cuidar de sí mismo, caminar dentro de la casa, pues camina 1 o 2 cuadras en terreno llano perfectamente, pero no, por ejemplo, no puede subir escaleras, no puede correr ninguna distancia corta. ¿Hace trabajo ligero en casa? Sí. ¿Hace un trabajo moderado en casa? Bueno, también. ¿Hace trabajo pesado en casa? No, no puede. Puede hacer algún que otro trabajo de jardinería, pero no puede tener relaciones sexuales, no puede participar en actividades recreativas ni moderadas ni extenuantes. Entonces, por ejemplo, con estos cuestionarios, ya aquí tenemos unos resultados de 17,95 puntos DASI y 4,95 MEC. Pero ¿cómo convertimos esto en capacidad o consumo de oxígeno? Muy sencillo. Ponemos en evidencia en el mismo MedCalc y tenemos los datos y cifras de la interpretación de este mecanismo de regresión logística multivariada. Y entonces decimos que para obtener el consumo de oxígeno, básicamente vamos a multiplicar 0,43
43 por estos puntos DASI, por 17,95 más 9,6. Y si lo queremos hacer con los MEC, pues básicamente lo que vamos a hacer es multiplicar 4,95 por 3,5 y esto nos va a dar entonces la cifra que nos interesa, o la cifra del consumo de oxígeno. Y entonces acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Y entonces decimos, bueno, 0,43 por 17,95 más 9,6 va a ser igual a 17,31. Y si lo queremos hacer por los MEC, pues 4,95 por 3,5, pues básicamente va a ser igual a 17,32 mililitros por kilo por minuto. Y otro elemento importante que quería también demostrárselo, bueno, rápidamente vamos a observar el Toraco Score, que es otro de las escalas de riesgo que estaba proponiendo. Acá está el Toraco Score, vamos a borrar la información y decíamos, por ejemplo, en nuestro mismo supuesto que era un paciente entre 55 y 65 años, que es varón, que tiene un riesgo ASA, bueno, supongamos que tiene diabetes e hipertensión arterial y que ahora mismo está, digamos, compensado, o sea, un riesgo ASA 2. Estado físico, pues esto aquí en vez de decirle índice de Karnofsky, lo que nos hablan es del ECOG. Recordemos que el ECOG grado 5, paciente fallecido, 0, paciente totalmente dependiente y aparentemente normal. Recuerden también que con el ECOG hay algo curioso y es que los pacientes con 3 o más puntos de ECOG son pacientes tributarios a tratamiento de soporte y cuidados paliativos, o sea que en ellos la alternativa o la estrategia quirúrgica prácticamente es muy baja. No obstante, supongamos que nuestro paciente tiene un status performance o un ECOG, digamos, de 2 puntos o menor. La puntuación de la disnea, bueno, los MES los tiene casi en 4, bastante bajito, ¿no? Vamos a poner igual o mayor a 3 puntos. Mejor. Tipo de cirugía, bueno, una cirugía programada. Tipo de intervención no es una neumonectomía, vamos a hacer una lobectomía inferior derecha. La enfermedad de fondo, bueno, evidentemente ya sabemos que un tumor es maligna y el número de comorbilidades, bueno, hasta 2 comorbilidades. Le damos calcular Toraco Score y nos da este índice de 3,69% de probabilidad de muerte intrahospitalaria. Evidentemente entonces con estos datos pues vamos a tener básicamente muchísima información y entonces a modo de conclusión, después de estos elementos, decimos que nuestro paciente con un tumor o con una lesión maligna en el lóbulo inferior derecho de 56 años, de 72 kilos, de sexo masculino, venga, talla 1,68 y con este volumen expiratorio forzado en el primer segundo de 67 que le tuvimos que calcular porque está por debajo de 80, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo posoperatorio predicho, y nos dijo que teníamos 47,47 con una PO2 supongamos de 92, una PCO2 supongamos de 43, valores que están bastante bien, con una capacidad máxima de consumo de oxígeno de 17,33, por tanto y aquí estamos denotando el riesgo intermedio, pero el Toraco Score además, que es otra de las herramientas, nos dio 3,69, o sea, prácticamente una baja probabilidad de mortalidad intrahospitalaria, y podemos concluir entonces con estos datos que nuestro paciente puede con un riesgo intermedio o tal vez intermedio elevado, como quieras llamarle, pero bueno, yo diría que intermedio, proceder a hacerse su lobectomía inferior derecha. Ojo, porque si la cirugía es necesario extenderla o vemos tal vez otras imágenes, ya entonces todo esto se modifica si quisiéramos hacer la resección del lóbulo inferior, pero también hacer una resección del lóbulo medio. Ya el riesgo sí sería mayor y no se pudiera asumir. Pero, repito, para una cirugía, una lobectomía inferior derecha, en este paciente con estos valores es un riesgo intermedio y es perfectamente candidato para su intervención quirúrgica de tórax. Y así hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero haber cumplido mi objetivo como siempre, que es aportarte conocimiento. Si lo logré, pues felicidades. Si no, igual me lo puedes dejar saber en los comentarios del video. Recuerda la invitación la próxima semana y también para que te suscribas al canal, actives las notificaciones, nos des like, bueno, todo lo que quieras. Si te gusta, igual. Si no te gusta, la próxima semana nos vemos. Recuerde, la ciencia que nos une es lo que nos hace parecer. Saludos desde León.